Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Capítulo 1, versículos 6 al 10. Y damos lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Oremos. Padre, venimos ante usted, el Dios Todopoderoso, a quien podemos llamarle nuestro Dios, nuestro Padre, pidiendo de su ayuda, pidiendo que sea usted quien nos hable a través de su palabra, que guíe mis palabras y que ayude a mis hermanos a escucharla para poder llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo ha comenzado su carta con una introducción muy corta. Si usted ha leído las cartas de Pablo, esta introducción es muy corta y sin ningún saludo para las iglesias. Y escuche, para las iglesias, no va dirigido a una sola iglesia, va dirigido a varias iglesias. Y el saludo es muy corto, es más, no hay saludo, solamente hay una introducción. Estas iglesias se encontraban en Galacia, pero esto es por la situación en la cual se encontraban estas iglesias. Habían sido presas de los falsos maestros que con sus falsas enseñanzas les habían convencido. Escuche, les habían convencido de que la salvación sin las obras estaba incompleta. Y que por tanto era necesario guardar los rituales religiosos judaicos, como lo era la circuncisión, y así ser completamente salvos, la cual es una gran mentira de Satanás. Al evangelio no le falta nada, al evangelio no le sobra nada. Cualquier persona que quiera agregarle algo al evangelio se convierte en siervo de Satanás y deja de ser siervo del Dios altivo, del Dios viviente. Esta situación había llegado a los oídos del apóstol Pablo. Estos falsos maestros judaizantes estaban desacreditando la persona de Pablo, desacreditando a su llamado, desacreditando a su mensaje. La carta a los Gálatas es una respuesta y es una defensa en contra de los falsos maestros. En los versículos 3 y 4, Pablo expone una síntesis de la obra de Dios y del evangelio. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor, que nos ha rescatado de este mundo maligno. La salvación es de Dios, planeado desde la eternidad. No es algo que se le ocurrió después. También vemos la exaltación en el versículo 4 y alabanza a Dios por su maravilloso plan de salvación. Así comienza Pablo. La situación es una situación difícil, pero Pablo comienza estableciendo el evangelio, estableciendo el plan de salvación, de quién es el plan, quién lo planeó, cómo se ejecutó,
para que al momento de escuchar su audiencia pudiera recordar lo que él ya les había predicado. Había sucedido algo muy grave. Los hermanos estaban desertando de las filas de aquel quien los había llamado, Dios mismo. Desertar es algo que no se aplaude, es algo que se rechaza, es algo que la persona que deserta de cierto lugar debe sentir pena, y es apuntado por muchos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos desertores. La historia de la Segunda Guerra Mundial está plagada de actos heroicos. Y estamos acostumbrados a percibir el mayor conflicto militar de la historia como un horror bélico, malo, en el que los valientes soldados fueron a darlo todo por su país, a morir si hacía falta por defender su causa. Y usted puede leer la historia. Y hay nombres ahí que resaltan. Y también hay nombres que resaltan por su cobardía. Sin embargo, hubo más de 300,000 soldados que huyeron de la guerra. Uno de los desertores conocido en la historia es Eddie Slovic o Eddie Slovic. Esta persona es un ex convicto estadounidense que fue llamado a las filas de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1944 se acercó a sus superiores y les comunicó que prefería la cárcel que la guerra. El ingenuo Slovic quizás pudo correr mejor suerte si hubiese sido tan honrado y sincero. Lo condenaron a muerte y este soldado sí que cumplió rebajas. Pero miren las últimas palabras de Slovic cuando iba a ser ejecutado. No me fusilan por desertar del ejército de los Estados Unidos. Miles tipos han hecho eso. Tan solo necesitan dar un ejemplo con un tipo y yo soy el ideal porque soy un ex convicto. Robaba cosas de rico, robaba cosas de crío de pequeño. Y es por eso que me ejecutan. Me fusilan por el pan y los chicles que robé cuando tenía 12 años. Lo agarraron como conejilla de indias. Pero lo que más apuntaron en él es que había desertado de las filas de la Segunda Guerra Mundial. Slovic merecía la condena por sus actos y no solamente por no estar dispuesto a ir a la guerra. En nuestro estudio de esta tarde, de este día, encontramos algo muy similar. Creyentes desertando de las filas del ejército de Dios. Una situación similar, no de una sola persona, sino de varias iglesias que estaban abandonando o que habían abandonado el evangelio de Jesucristo, desertando de las filas del ejército de Dios, y las encontramos aquí escritas en la Biblia para enseñanza nuestra. El tema de esta enseñanza es el único evangelio glorioso. Y cuando decimos que es el único evangelio glorioso, estamos afirmando que no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. Solamente hay uno y es el que encontramos en las Escrituras y es el que predicamos fielmente en esta iglesia. Ese es el evangelio glorioso, es el evangelio de la gracia, es el evangelio eterno, es el evangelio de Cristo, es el evangelio sagrado, es el evangelio que glorifica a Dios. Veamos primeramente el evangelio de gracia, versículo 6.
Me maravillo de que tan pronto, dice Pablo, hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra maravillo se puede traducir también: estoy asombrado, me asombro, pero no es un asombro que causa algo positivo, es un asombro de algo negativo, de algo cruel que está pasando. Pero las siguientes palabras que Pablo resalta aquí es tan pronto, en un corto tiempo. No ha pasado mucho tiempo cuando ya abandonaron al verdadero Dios, al verdadero evangelio, yendo tras otro evangelio, que no es otro evangelio. Esa palabra abandonado se traduce también o se entiende en este versículo que han desertado, han dejado, han salido del evangelio de la gracia. El evangelio predicado por Pablo es el mismo evangelio que la iglesia de hoy debe estar predicando y protegiendo fielmente. Dios ha delegado a la iglesia esta gran responsabilidad. Esta es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio de ser la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, o columna y sostén de la verdad, como lo vemos en 1 Timoteo 3:15. Esa es la iglesia, ese es usted, ese soy yo, somos nosotros la iglesia, no es el edificio. Este evangelio no es negociable, este evangelio no se vende, este evangelio no es lucrativo, es un evangelio puro, son las buenas noticias de Dios, salvando a los pecadores solo por gracia. Solo por gracia, por medio de la fe puesta en Jesucristo. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar su situación. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre. Es Dios quien ha provisto los medios, no es el hombre, es Dios. Por medio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un evangelio gratuito, es un regalo de Dios, como lo dice en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A usted y a mí no nos ha costado nada nuestra salvación. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, como lo dice Efesios 2:9. Y cualquier predicador que enseñe que la salvación se obtiene por medio de las obras, la Biblia lo condena de una manera muy severa, llamándolo anatema, que quiere decir maldito o merecedor de la ira de Dios. Los Gálatas habían abrazado las enseñanzas erróneas como doctrinas verdaderas, al punto que estaban alejándose de aquel que los llamó. Estaban despreciando el llamamiento santo y puro. Alejarse del único Dios todopoderoso es la acusación en este versículo. Pablo acusa a los Gálatas de cambiar el evangelio de la gracia, que es por fe, por un evangelio de las obras, que es por medio de la ley. Esta es una acusación muy grave. No cabe la menor duda que aquí lo que corre peligro no es la conducta de los cristianos, no era la conducta, no era su integridad, no era de que si ellos estaban portando mal, no es de que ellos estaban tomando decisiones erradas, no, ni siquiera su testimonio ante el mundo. Lo que está en juego
Es la esencia misma del Evangelio. Es una defensa del Evangelio de Cristo. No hay otro Evangelio. Solo hay un solo Evangelio que es glorioso. No hay otro Evangelio. Aun cuando Pablo está asombrado, como la Biblia dice, maravillado, pero a la misma vez tiene esa intención de decir que está aterrado por lo que esta situación puede acarrearles a las iglesias. Pero esta misma situación no nubla los ojos de su corazón como para no amarlos. Y recordarles la esencia del Evangelio, que es solo por gracia. La causa del asombro, en primer lugar, es la rapidez con la que estaban alejándose del verdadero Evangelio. Una de las evidencias del creyente que vemos en las Escrituras es la perseverancia. Perseverancia en la fe, perseverancia en el conocimiento de las Escrituras, perseverancia en medio de las adversidades. Estas evidencias no estaban presentes en las iglesias de Galacia. No estaban perseverando, no estaban creciendo. La acusación es que los creyentes estaban desertando de las filas del ejército de Dios, pero no solo eso, se estaban integrando a las filas de su enemigo. Tiene la intención el versículo de decir que los falsos maestros no necesitaron esforzarse demasiado, que ni siquiera tenían que amenazarlos para influenciar en ellos. Porque dice, rápidamente, tan pronto han cambiado su posición. Fueron presa fácil para los falsos maestros. Esto muestra la falta de discernimiento en los creyentes. Ellos creyeron en el Evangelio cuando Pablo les predicó la primera vez. Lo aceptaron, creyeron y comenzaron a caminar. Pero llegó un tiempo en donde dejaron de crecer, dejaron de alimentarse con la palabra, dejaron de meditar en la palabra, dejaron de memorizar la palabra. ¿Cómo sabemos? Porque dejaron rápidamente el verdadero Evangelio. No hubo necesidad de que los falsos maestros estuvieran ahí luchando, convenciéndolos, sino que fue de una manera rápida, pronta. Abrazaron las falsas enseñanzas como si fueran verdaderas. Este peligro ocurre en el día de hoy también. Fácilmente podemos abrazar las falsas enseñanzas si no tenemos discernimiento. Si no discernimos lo que escuchamos. Si no ponemos atención de quién vienen las palabras. He aquí la importancia a no ser perezosos en el estudio de la palabra de Dios. El creyente es responsable de su propio crecimiento espiritual y mucho más ahora que las falsas doctrinas se propagan rápidamente por los medios de comunicación. No era así en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, para llevar un mensaje de un lugar a otro les tomaba horas o días de camino. Hoy en día solo es cuestión de segundos para hacer llegar un mensaje al otro lado del mundo. ¿Puede ver el peligro que hoy nosotros enfrentamos? El creyente es responsable de todo aquello que deja entrar a su hogar a través de los medios de comunicación. Sobre todo, dejar entrar a su corazón. ¿A quién está usted escuchando? ¿Qué está usted cantando?
canta los mismos himnos que cantamos aquí? ¿Qué está usted orando? ¿A qué predicador le está permitiendo entrar en su hogar? ¿Cómo? A través de la televisión, la radio, el internet. ¿Cuál es su doctrina? ¿Conoce la doctrina de ese tal predicador? ¿Es una doctrina que se apega a las escrituras? ¿O simplemente lo escucha porque le gusta cómo habla? ¿O porque tiene una iglesia grande y desearía estar ahí? Y como no puede estar ahí, pues prende el televisor y siente como si estuviera ahí. La rapidez con lo que estaban abandonando o desertando no es la única acusación. La segunda acusación es todavía más grave. Estaban abandonando al que los había llamado, a Dios mismo. La palabra abandonado tiene una connotación militar, por eso también se entiende como desertando. Y se puede entender que estaban desertando de aquel que los había llamado. Estaban siendo desleales a Dios que los había llamado. La deslealtad es un pecado. Estaban siendo desleales a Dios, ignorando así todo el plan eterno de Dios en la salvación, toda la obra de Dios, el Padre, de Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo, que hacen y obran para salvar al pecador. Olvidar o ignorar consciente o inconscientemente toda la obra de Jesucristo, quien nos rescató de este mundo perecedero para darnos una ciudadanía celestial, es pecado. Ya sea que esté consciente o que esté inconsciente, resulta en pecado. Es pecado olvidar o ignorar la obra de Jesucristo, quien nos rescató de este mundo malo para darnos vida eterna. Estábamos muertos, ahora somos vivos. Tenemos una herencia, como lo vimos en la clase. Nos ha dado una herencia incorruptible. Tenemos esperanza. La iglesia en los Gálatas había olvidado todo esto. Jesús dejó su trono, dejó su gloria para humanizarse y vivir entre su creación con el propósito de vivir una vida sin pecado en total obediencia al Padre y de esa manera identificarse con el ser humano y en la cruz tomar el lugar del pecador, recibiendo el castigo por todos aquellos que serían salvos. Esta es una grave acusación para el creyente. Esta fue una grave acusación para las iglesias en Galacia, pero es una grave acusación para nuestros días también, para todos aquellos que están abandonando el verdadero evangelio. Abandonar a Dios el Padre, que llama a los hombres, como dice Romanos 8:30, es el Padre quien predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos mismos glorificó. Es un llamamiento eficaz a la salvación que se encuentra en el corazón del evangelio de la gracia y no en el de las obras. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio y es el que debemos predicar. El que llama a los pecadores es el mismo que los conoció desde la eternidad, el Padre. El que lo llama a usted, el que me llama a mí, es el mismo que nos conoció desde la eternidad. El Padre llama, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera. Ve la obra de la Trinidad para salvación suya, para salvación mía, y abandonar esto es pecado y merece la condenación.
si el Padre no hubiese llamado, la obra de la salvación no sería efectiva en usted ni en mí. Por eso esta acusación es fuerte, es una acusación grave, abandonar a aquel que nos ha llamado. El llamamiento del Padre termina en la salvación de aquel que es llamado, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Y escuche lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo, dice, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! ¡Qué gran evangelio! ¡Qué buenas noticias! El llamado a la salvación es para vida eterna. No es terrenal, no es parcial, es eterno. Y está completo y está asegurado en las manos de Dios. Los creyentes de las iglesias de Galacia habían abandonado estas grandes verdades, volviendo así una vez más a la esclavitud de las obras de la ley. Habían abandonado el evangelio de la gracia, que es por medio de la fe, sin las obras de la ley. Eran esclavos, fueron libertados y regresaron a la esclavitud. La salvación, la justificación, solamente es por medio de la fe, sin las obras de la ley. Ese es el evangelio que es glorioso, porque es un evangelio, el único evangelio de gracia. Pero también es glorioso porque es el evangelio eterno. Versículo 7. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, es el único evangelio que fue planeado desde la eternidad. Es un evangelio eterno. Aquí hay dos palabras que quizás llaman nuestra atención, y es la palabra perturban y la palabra pervertir. Estos falsos maestros llegaron para perturbar, para conmover, para provocar, para quitar la paz que Dios había dado a través del evangelio a los creyentes de las iglesias en Galacia. Ese es el trabajo de Satanás, quitar la paz en el corazón del creyente. Pero tenían un propósito mucho más allá: pervertir, tergiversar el evangelio de Cristo. Creían que eran capaces y que podían lograr pervertir, tergiversar el evangelio de Cristo, lo cual es imposible. Mas sin embargo, algunos creyentes creen que sí es capaz, tratando de agregarle o quitarle al evangelio. El propósito de los falsos maestros es hacer creer o tratar de convencer a los creyentes que hay un evangelio diferente o un mejor, y lo hacen agregando o quitando contenido al único evangelio de gracia. Y el versículo 7 es claro y enfático, declarando que no es otro evangelio, de que no hay otro evangelio, porque no existe otro evangelio. El único evangelio que la Biblia enseña fue planificado desde la eternidad, por tanto es un evangelio eterno. Y cuando decimos que es eterno, estamos diciendo que no cambia, que es único y que es el mismo evangelio que predicó Jesús,
es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles, es el mismo evangelio que Pablo está predicando, y es el mismo evangelio que la iglesia primitiva predicaba, y es el evangelio que tenemos escrito en nuestras escrituras, en la palabra de Dios que usted tiene en su mano. No hay otro evangelio. Lo que los falsos maestros estaban anunciando no era un evangelio diferente, sino algo que no era evangelio. En la escritura solo encontramos un evangelio que es llamado el evangelio eterno, como lo vemos en Apocalipsis 4:6. Se le llama el evangelio eterno. Y si es eterno, no tiene comienzo y no tiene fin. Y el que lo planeó tiene que haber sido alguien eterno, no humano. Y es lo que nosotros creemos y es lo que la Biblia enseña. Cualquier predicador que esté predicando en nuestros días un evangelio que no esté alineado con las escrituras, no es un evangelio diferente, sino simplemente no es el evangelio. Por muy bonito que suene, no es el evangelio. Y usted puede darse cuenta, en donde se predica la verdad, en donde se predica el evangelio, usted va a encontrar asientos vacíos. Usted puede ir felizmente y encontrar un lugar para usted en las iglesias donde se predica el verdadero evangelio. En donde se predica un falso evangelio, usted tiene que sacar cita. Voy al primer servicio o al segundo o al tercero, porque hay mucha gente que le gusta escuchar un evangelio diferente, que no es el evangelio que está en las escrituras. ¿Por qué debemos rechazar nosotros a estos falsos maestros? Porque nadie puede ser llamado a salvación por otra vía que no sea el evangelio genuino y verdadero. Nadie puede ser salvado por otro evangelio que el que está escrito en las escrituras. El Padre no cambia, Jesús no cambia, la salvación no cambia y el evangelio no cambia. El evangelio es el mismo. Muchas religiones cambian el mensaje para sus propios beneficios, ignorando la condenación que les espera. Si simplemente pudiesen ellos entender la condenación que les espera, quizás dejarían de predicar un falso evangelio. Pero están cegados, no pueden ver, están muertos espiritualmente. El creyente debe tener mucho cuidado con las doctrinas que no se alinean con las sagradas escrituras, ya que al aceptarlas, estas quitan la paz en los creyentes y conducen a divisiones y tienen como propósito pervertir el evangelio, quitando así la belleza del glorioso evangelio de Cristo. Y es glorioso porque es el evangelio de gracia, es el evangelio eterno, pero también es el evangelio de Cristo. Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, y aquí viene la condenación, sea anatema, sea maldito, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona, que la ira de Dios caiga sobre esa persona. Y mire cómo Pablo lo presenta. Si aún nosotros, ¿quién eran ellos? Los apóstoles, los designados para predicar. Aún Pablo mismo se pone en ese nivel. Si aún yo mismo les predico otro evangelio, pero lo eleva un poco más. O si aún
un ángel del cielo, alguien extraterrestre fuera de esta tierra, que viniese y predicase un evangelio contrario al que encontramos en las Escrituras, merece la ira de Dios. Este versículo enseña una advertencia para todo creyente. Es una advertencia para usted, es una advertencia para mí. Es una advertencia para Iglesia Bíblica de Emanuel. Estamos comenzando bien y debemos permanecer bien, porque necesitamos terminar bien. Pero eso solamente es posible apegándonos a las Escrituras y no alejándonos de ellas. No debe prestarse la atención a ninguno que predique otra cosa que no sea el evangelio verdadero. El evangelio que está revelado en las Escrituras es el evangelio de Cristo. Son palabras de Cristo, es la vida de Cristo, es la obra de Cristo. Y nadie tiene el derecho o la autoridad de alterarlo o reemplazarlo. Así sea un ser humano muy afamado, o sea alguien con mucho conocimiento teológico, o aún un mismo ángel celestial, ninguno de ellos tiene la autoridad de alterar el contenido del evangelio. El diablo mismo puede aparecerse como ángel de luz, puede disfrazarse como un ángel bueno, pero es solo el disfraz. Y sus ministros, sus ayudantes, pueden ministrarse, pueden vestirse como ministros de justicia, como lo dice 2 Corintios 11, 14 y 15. El énfasis que encontramos en este versículo se encuentra en el mensaje. Porque mire el versículo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. No está basado en quién lo está anunciando, sino en qué está anunciando, qué está predicando. El evangelio no es genuino o verdadero por quien lo predica. Lo es porque procede de Dios mismo. El mensajero puede ser cualquier creyente que ha experimentado el perdón de sus pecados, sin importar su edad, su nacionalidad o idioma en que éste predique. Pero el mensaje debe ser el mismo, el evangelio de Cristo. El evangelio es de Cristo, por tanto es perfecto, es santo y poderoso para salvar a los pecadores, como lo vemos en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que transforma. No nuestras palabras, sino las palabras del evangelio. La sentencia para aquellos que predican otro evangelio es fuerte en este versículo. Sea maldito. Todos aquellos que estaban predicando algo distinto al evangelio deben recibir y debían recibir la maldición de una eterna separación de Dios, del Dios amoroso, del Dios misericordioso, del Dios santo, y sufrir el castigo eterno en el infierno. Estar en el infierno, las llamas del infierno quizás no es lo más doloroso. Lo más doloroso es
estar consciente de que nadie puede rescatarlos de ahí. Todos aquellos que enseñan otro evangelio es una evidencia de que no aman a Cristo, como lo dice 1 Corintios 16:22. Si uno no ama al Señor, que sea anatema, que sea maldito. Esto es fuerte. Como creyentes, debemos amar a nuestro Salvador para no ser disciplinados, para no ser castigados. El que predica un evangelio diferente al evangelio de la gracia es una evidencia clara de que no ha sido transformado. Es una evidencia clara que su propósito no es glorificar a Dios. Por tanto, no ama a Cristo y merece la condenación eterna en el lago de fuego. No hay otro evangelio tan glorioso como el evangelio de Jesucristo. Es glorioso y es sagrado. En el Antiguo Testamento las cosas dedicadas para Dios no se podían tocar ni usar en otra cosa que no fuese para el servicio de Dios en el templo. El evangelio es sagrado, mire versículo 9. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Una vez más la condenación, por segunda vez. Este versículo es una segunda repetición de maldición para cualquiera que anuncie un evangelio diferente, haciéndolo pasar como genuino, haciéndolo pasar como verdadero, tratando de convencer a su audiencia que él tiene el evangelio verdadero, que se le ha revelado un evangelio verdadero a través de sueños o a través de alguna otra cosa. Alterar el evangelio de Dios es una evidencia de falta de temor a Dios y a su palabra. Por tanto, el tal es merecedor de la ira de Dios. Y nada ni nadie podrá salvarlo del castigo eterno de Dios. Los falsos maestros tienen un lugar en el infierno. El creyente, por gracia, tiene un lugar en el cielo. Pero ¿por qué Pablo repite una vez más la sentencia para los falsos maestros? Pablo está aquí de una manera enérgica, apelando a la conciencia y al corazón de sus lectores, a recordar el evangelio que Pablo mismo y los apóstoles les habían predicado por primera vez. La frase que dice hemos dicho antes se está refiriendo al versículo anterior, pero también se está refiriendo a la predicación de Pablo en sus viajes misioneros. Cuando por primera vez Pablo les llevó el mensaje y ellos escucharon, se arrepintieron y comenzaron a caminar. Si Pablo les predicó a los Gálatas en su primer viaje misionero, habían pasado alrededor de 10 años. Si fue en la predicación de su segundo viaje misionero, solo habrían pasado alrededor de unos 6 años aproximadamente. Este es el tiempo que había pasado. Pero la acusación es que cuando vinieron los falsos maestros, les creyeron rápidamente, prontamente, sin poner defensa al verdadero evangelio. Esta es la preocupación que Pablo tenía desde el principio cuando fundó las iglesias,
que escucharan a maestros engañadores después de que él se fuera de la ciudad, como lo vemos en Hechos 20:29. Sé, dice Pablo, que después de mi partida vendrán, y mire la descripción, vendrán lobos feroces que no perdonarán al rebaño. También fue la advertencia a Timoteo que Pablo mismo le hace en 2 de Timoteo 3:5. Estos falsos maestros, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a estos evita, rechaza, no te juntes con ellos, sácale la vuelta cuando los veas venir. Pero ¿cómo podemos discernir si no conocemos la palabra de Dios? La única manera de discernir a los falsos maestros es conociendo la palabra de Dios, para poder conocer y saber si lo que enseñan está de acuerdo con las Escrituras o no. Esta segunda advertencia es también para nosotros. Es una advertencia para estar alertas. Es una advertencia para no creer como verdad todo lo que escuchamos. Es una advertencia para permanecer firmes y perseverar en el evangelio que se nos fue predicado. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted desde el momento que Dios le salvó. Quizás días, quizás meses, quizás años. Pero esta es una advertencia a permanecer firmes, fieles al llamado de Dios. El único evangelio sagrado que tiene el poder de transformar nuestros corazones, llevándonos a la madurez espiritual. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre, escuche, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Ser como nuestro Maestro, ser como Él, hablar como Él, caminar como Él, actuar como Él, glorificar a quien Él glorificaba, odiar lo que Él odiaba. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. El evangelio es santo y nuestra responsabilidad como creyentes es embellecerlo con nuestras vidas y proclamarlo, pero nunca alterar ni diluir su mensaje. Nunca. El evangelio es glorioso porque glorifica a Dios. Este es el evangelio que glorifica a Dios. Versículo 10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo sabe muy bien eso. Porque Pablo, por sus credenciales, él era uno de los mejores judíos. Era obediente al pie de la letra a todas las leyes. Pero todo eso lo dejó atrás por predicar la cruz, por predicar a Jesucristo. Busco ahora, dice, el favor de los hombres. ¿Estoy buscando ahora convencer a los hombres? ¿Estoy buscando ahora convencer a los hombres u obedecer a Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? ¿O estoy intentando agradar a los hombres? Si todavía, dice,
estuviera tratando de dar gusto a los hombres, no merezco ser siervo de Cristo. La Biblia nos dice que es imposible ser siervo o servidor de dos señores. Tratar de satisfacer o agradar a dos amos a la vez es una cosa imposible. Porque seríamos desleales con uno o con el otro, como lo dice Mateo 6:24. Y escuche lo que dice. Nadie puede servir a dos señores. ¿Pero por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y amará al otro y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a dos señores. Por eso Pablo dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando por agradar a los hombres cambiamos el evangelio, dejamos de ser siervos de Dios y nos convertimos en sus enemigos, a despensas de la ira de Dios y del castigo eterno. Esto es lo que merecían los falsos maestros. La ira de Dios, el castigo eterno. Cuando predicamos el evangelio bíblico, glorificamos a Dios. Dios recibe gloria, Dios recibe honra porque es su evangelio. El evangelio bíblico edifica a la iglesia, transforma el corazón del incrédulo, regenerándolo y dándole vida eterna. Este es el gran mensaje. Esta es las buenas noticias que encontramos en la Escritura. Y este es el mensaje para usted el día de hoy. Este es el mensaje para aquel que no ha creído. Este es el mensaje. Un claro ejemplo de cómo predicar el evangelio lo tenemos en la historia de la iglesia, con hombres y mujeres que entregaron sus vidas hasta ser quemados en la hoguera, otros decapitados, familias enteras siendo destrozadas por los leones, dando un espectáculo público de entretenimiento por la fe en Jesucristo. Pero nunca negaron el evangelio, nunca negaron su fe en su Señor y Salvador Jesucristo. Prefirieron morir antes que negar a su Señor. Los mismos apóstoles en Hechos capítulo 5, cuando determinantemente el sumo sacerdote y todos sus partidarios les prohibieron predicar en el nombre de Jesús, su respuesta fue la siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros primero obedecemos a Dios antes que a cualquier ley o autoridad terrenal que esté en contra del evangelio de Cristo. Debemos ser buenos ciudadanos, es verdad. Pero en el momento que las leyes nos lleven a deshonrar a nuestro Dios y Señor, hasta ahí. No podemos obedecer una ley que deshonre a Dios. Este es el único evangelio que glorifica a Dios. Y este es el evangelio que debemos proclamarlo. El evangelio contiene el mensaje más glorioso y maravilloso que el hombre terrenal pueda escuchar. A la misma vez es el mensaje más odiado por sus enemigos. Porque se trata de la obra de Jesucristo y no del hombre. El evangelio expone el estado real del hombre como pecador separado de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. El evangelio muestra la santidad de Dios, como lo dice Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. El evangelio enseña que la salvación es por fe, sin ninguna obra del ser humano, tal y cual la vemos en la carta a los Gálatas.
que la justificación es por la fe sin las obras de la ley. El Evangelio enseña que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3, 17 y 18. Estas son las buenas noticias para el pecador. Y cuando la iglesia predica este mensaje, Dios es glorificado. Dios obra transformando el corazón de las vidas de los no creyentes y de los creyentes. Este es el único evangelio glorioso, el evangelio eterno, el evangelio de Cristo, el evangelio sagrado, es el evangelio que glorifica a Dios. ¿Cree usted en este evangelio? ¿Ha usted creído en verdad en este maravilloso evangelio? ¿Está usted proclamando este glorioso evangelio? Si no predicamos este evangelio, no somos siervos de Dios. Los Gálatas habían abandonado al que los llamó y estaban siguiendo otro evangelio que no es evangelio. La pregunta para nosotros el día de hoy: ¿cuál es nuestra situación espiritual en este momento? ¿Estamos perseverando? ¿O hemos abandonado al quien nos llamó? ¿Hemos permanecido fieles a aquel que nos llamó? ¿O hemos negligido en la perseverancia de nuestra fe como evidencia de nuestra salvación? Este es un llamado para la iglesia. El evangelio es glorioso. El evangelio es grandioso. Pero el llamado para la iglesia es a considerar el estado espiritual individual y colectivamente, como iglesia y como personas individuales. Si alguien ha estado comenzando a caminar por el sendero del abandono, como Pablo mismo dice, les rogamos en el amor del Señor que regresen al camino verdadero. Que regrese al pie de la cruz en arrepentimiento. Quizás alguien diga: hermano, yo no solo he comenzado a caminar, sino que ya me encuentro alejado. He abandonado a Dios. La respuesta para usted es que hay esperanza. Hay esperanza para usted también. Y la solución es la misma: arrepiéntase. Y no peque más. Si usted se encuentra fiel el día de hoy, gloria a Dios. Es la gracia de Dios obrando sobre su vida. Y le animo a permanecer fiel. Oremos. Padre, le doy gracias por su maravillosa palabra, que nos confronta, que nos anima, que nos exhorta. Gracias por este glorioso evangelio, que es efectivo y ha llegado a ser efectivo en nosotros, no porque nosotros hayamos tomado una decisión, sino porque usted mismo fue quien nos llamó. Y fue usted mismo quien nos transformó, quien nos regeneró. Y le pedimos que nos ayude a permanecer fieles, predicando su palabra, viviendo su palabra, proclamando este hermoso evangelio. En el nombre de Jesús.